buenas tardes a todos los que se han dado cita en esta Biblioteca Pública Central de Toluca, Leona Vicario. Y pues estamos muy contentos de poder iniciar esta actividad, realizar esta actividad, pero sobre todo muy contentos de ver a tanta gente, amigos entrañables de Guillermo Fernández, juntos en este lugar y pues atendiendo esta convocatoria que es parte de su homenaje. Y bueno, como ustedes pueden ver, la dinámica que tenemos hoy es una lectura colectiva en homenaje a Guillermo Fernández. Y pues para dar inicio voy a permitirme leer en nombre de mío y de mis compañeros de la Subdirección de Bibliotecas y Documentación de la Secretaría de Cultura y Turismo unas palabras que preparamos para este momento. La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes, lo mismo que el viento apaga las velas y aviva las hogueras, dijo La Rochefoucauld. Hoy, a una década de su partida, la llama del poeta y traductor Guillermo Fernández arde indómita y fulgurante, tan viva como entonces, cuando departía con sus alumnos en sus talleres de poesía y de traducción del italiano, cuando con su palabra encantada lo iluminaba todo, cuando vertía al español la obra escrita en la lengua de Dante y Petrarca, o cuando a cuentagotas nos dejaba conocerlo a través de sus versos, en los cuales, como señala Hernán Bravo Varela, sigue revelándose como uno de los secretos mejor y más injustamente guardados de la poesía mexicana del siglo XX. Hace 10 años nos arrebataron su presencia física, pero su generosidad y los frutos de su trajín poético y de su incansable labor como traductor no solo acompañarán a quienes compartieron su mesa y su charla, a quienes degustaron su pasta y su tequila, sino a todos los que, aunque no tuvimos la dicha de conocerlo, nos quedará siempre el gozoso resabio de que Guillermo, amén de sus poemas y sus traducciones, se convirtió en voz, en aliento, en vivo palpitar que se halla inherente en cada uno de sus amigos, alumnos y colegas, quienes siempre evocarán su paso por este mundo. Posiblemente no habrá traductor mayor del italiano al español que el maestrito jalisciense, pero no hará falta. La titánica empresa, pues no se puede adjetivar de otra forma, de mudar los versos de Montale, Ungaretti y Quasimodo, la prosa de Manzoni, Svevo y Pirandello, la agudeza mental de Pasolini, de Magris y de Guicciardini y demás autores italianos a nuestra lengua nos ha enriquecido de forma imperecedera. Cuando la vida de un amigo se extingue, acudimos sin renuncia porque sabemos que la presencia de muchos nos socorre para ponderar la ausencia de uno. Por ello, hemos reunido escritores, artistas y amistades de Guillermo con el cariño y el interés de convocar su presencia in memoriam para llevar a cabo una lectura colectiva de su obra y de su trabajo de traducción, así como rememorar las incontables anécdotas con que siempre se recordará a este irreverente, generoso, versado, ingenioso y sobre todo afanoso poeta y traductor. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a elegir el mejor poema que ustedes tengan guardado en su corazón sobre Guillermo, de Guillermo, a elegir la anécdota, a elegir el fragmento de la traducción de su preferencia para poder compartirlo esta tarde. Y bueno, para dar comienzo le voy a dar la palabra a la maestra Telma Morales. Buenas tardes. Voy a compartirles lo que escribí exactamente el jueves siguiente a su fallecimiento, a su asesinato, y pues me sigue doliendo hoy, gracias a Luis que me pidió que hiciera pues de conocimiento de muchos de ustedes esto que escribí exactamente hace 10 años. A mi maestro y amigo. En la vida siempre debemos agradecer la oportunidad de conocer a personas que llegaron a marcarnos para siempre. Ese fue el caso del maestro Guillermo Fernández, a quien conocí en 1999. Recuerdo que me invitaron el profesor Francisco Javier Estrada y el pintor Gonzalo Utrilla a reunirnos con un grupo de escritores en un conocido restaurante de comida italiana.
También recuerdo que alguien me advirtió que el maestro Fernández era algo especial para elegir a sus amistades. En ese entonces era yo muy inexperta en la materia literaria. Sin embargo, me dije que actuaría de manera natural, esperando no incomodarlo. Al conocerlo, me atreví a asegurarle el gran parecido físico con mi abuelo paterno. Pensé que se molestaría, pero no lo hizo. Al contrario, me preguntó en qué sentido se parecía. Le dije que tenían el mismo corte de cara, la misma sonrisa, la nariz, el cabello, el tono de piel, hasta los comentarios que hacía a manera de broma, que nos hacían reír de buena gana a mis hermanos y a mí cuando éramos niños. ¿Cómo podría imaginar lo cercana que llegaría a ser nuestra amistad? Siempre muy respetuosa y cortés. Guillermo Fernández tenía algo de ermitaño, pues me decía que le gustaba vivir solo y que era mejor para él invitar a sus amigos a casa. Ese lugar era todo su mundo, sus libros, sus cigarros, su música, sus cuadros y fotografías, sus gatitas, Rosa Beltrán y Negri, todo lo que amaba ahí se encontraba. Cada vez que iba a visitarlos a su casa, encontraba alguna frase escrita en un papel que el maestro acomodaba en algún espacio de su enorme librero, frases que le habían gustado por algún motivo en especial, pero que te dejaban alguna enseñanza. Las pláticas en muchas de las tardes que allí estuvimos, algunas veces en compañía de otros escritores, versaban en torno a la literatura, a sus viajes, a la gente que conocía o que había conocido y que tanto admiraba, como sus amigos Jorge Esquinca, Vicente Quirarte, Ernesto Lumbreras y a mi querido Hernán Bravo, con el que mucho disfrutamos de sus ocurrencias e imitaciones de escritores famosos como Octavio Paz. El maestro Fernández citaba a tantos escritores y sabía de memoria algunos versos muy bellos. Era demasiada información que a veces me abrumaba. Tantas veces hablamos de Carlos Pellicer, de Antonio Gamoneda, de Ítalo Svevo, de Ali Chumacero. Era común que me visitara en mis oficinas del Museo de Culturas Populares, donde llegaba a veces con café de grano, que tanto me gusta, de miel o de fruta para obsequiarme algunos de sus libros que acababan de salir. Me gustaba tanto que me visitara y que yo correspondía cuando iba a su casa, llevando algunas viandas para compartirlas con una buena copa de vino o tequila, pues el maestro era de Jalisco y hacía honor a su tierra natal, bebiendo, por supuesto, tequila. Le agradecí tanto que me acompañara en junio de 2011 al sepelio de mi padre. Lo recuerdo en el Panteón General, a unos metros de mí, apoyándome como el gran amigo que sabía ser. Ese día yo no había dormido y tampoco comido. Me invitó a su casa después del funeral y me dio gran consuelo porque hablamos sobre la muerte y que aunque fuera doloroso debía sobreponerme. La última vez que vi al maestro Guillermo Fernández fue el sábado 17 de marzo, en donde coincidimos en una cocina económica de la Colonia Independencia, donde había ido a comprar comida para llevar, pero él me pidió que comiéramos juntos, así es que disfrutamos durante 2 horas de la comida casera y después me invitó a tomar café a su casa. Hablamos sobre escritores de Toluca como Adán Rubalcaba, a quien me dijo conoció cuando él vivía en la Ciudad de México. Esa tarde había llovido y hacía mucho frío, así es que nos despedimos pasadas las 7 de la noche. ¿Cuándo me iba a imaginar que ese sería el último día que lo vería con vida? Para mí, como para muchos de sus amigos, fue terrible enterarnos de su asesinato. Por ello, quise compartir este editorial con mis lectores con la seguridad de transmitirles mi impotencia, tristeza y coraje, porque nos arrebataron a un hombre que daba tanta luz a quienes lo conocimos. Finalizo con uno de mis poemas que más amaba del maestro Fernández, titulado El Señor. Yo solo camino hacia ti. Tus manos conocen las aristas de mi sueño, el mineral pensativo y silencioso, la lentitud del viaje con los ojos cerrados, la certidumbre de una fábula olvidada. Ningún sentimiento está lejano, crece a la medida de los ojos, precede a la presencia de las cosas y funda un territorio en sombra, en el limbo final de las palabras. Y soy el niño más pequeño, el polizón de la luz en los jardines de tu casa, el vecino sin nombre del mundo. Con todo cariño para Guillermo Fernández. Muchas gracias. Me parece que va a pasar Fide, es el que le toca. Adelante.
Buenas tardes, soy Fidel, otra persona que conocí en el taller a Guillermo Fernández, el taller Joel Piedra, cuando le impartía en la Casa de Cultura, un lugar muy agradable, que lamentablemente posteriormente pues fue terminando, ¿no? A mí me tocó todavía cuando se daba en la segunda planta los talleres de poesía. Ahí me formé, ahí aprendí lo primero que era el estar recortando textos, ¿no? Los versos terminaban demasiados sutilmente recortados, pero como él decía, ¿no? Los textos siempre hay que recortar, ¿no? Y lo importante yo creo que de la apropiación que tengo de él es la capacidad que tenía de enseñar siempre a los jóvenes, a los grandes. Era una persona que siempre tuvo esa capacidad de formar. Escribí algo para recordar a los 10 años del cruel asesinato de Guillermo Fernández, que me acuerdo todavía la última vez que fui a su taller, ya lo habían subido a un palomar, ahí en la misma Casa de Cultura, subíamos muchas escaleras para acceder a su cátedra, ¿no? Figura impar, emotiva fue Guillermo Fernández, que con palabras y sedazos de provisionales versos acotaba el oficio de escribir en todo momento. Con suerte rememoraba fragmentos de San Juan de la Cruz o Antonio Gamoneda. Este último, contaba Guillermo, que intentó conocerlo, cuenta él, llegó a la localidad del poeta español, León, y no se atrevió a tocar la puerta. Estando en el umbral de la casa del escritor del Libro del Frío, se replegó y huyó. Eso era hablar o tratar a una persona que tradujo y escribió todo momento con seriedad y esmero. Él trató de entender lo subjetivo de los versos, del mar o de los árboles que devienen libros. Lo interesante de él fue su formación, nunca fue cercano a lo académico, o pareciese, se formó o forjó con la vida y los viajes, los vagabundeos y extravíos. Conoció a muchos escritores que parecían un desdoblamiento de él mismo, hablando con sus demonios. Guillermo era palabras, botellas de mar con escritura dentro o de tragos tequileros dentro. Buscaba, murmuraba, decía de repente en el taller cómo decir una palabra de otra manera. Se conflictuaba porque estaba trabajando la inercia del lenguaje sobre el entendimiento profano de lo cotidiano. No existía tregua en Guillermo, estaba todo el tiempo recordando su pasado y trabajando su presente único. Existía plenamente en sus arrebatos aguas que volvían a sus cauces. Era la ira del traductor por la tarea acometida aún así. Trabajaba incansablemente, regresando los poemas italianos a un español sutil. Comprender el grado sutil de su trabajo es superior al del escritor laureado. Estaba sumergido en el viaje etéreo o demoníaco de los poemas ajenos, que revivía o los convertía legible a una nueva lengua. Esa era la parte de su contemplación estética, la música, su largo amor a la ópera, las obras de arte como la pintura o el grabado. Recuerdo todavía una anécdota que se quedó solo en una exposición de Remedios Varo, y que tuvo la tentación de llevarse un cuadro. No sabía qué tan importante era, ¿no? Pero era parte de su sarcasmo y picardía que tenía, ¿no? De su acervo de metafóricas imágenes de traductor y poeta. Ya aún lo puedo ver con sus lentes pequeños y su perspicaz mirada, su camisa de cuadritos e impecable, cuidando sus cosas, su mesa con mantel verde o rojo, no recuerdo bien, de paño, sus pilas de libros cerca de él, sus campos de palabras con referentes italianos y una cultura cosmopolita. Esa es la memoria mía, algo que quedó del shock después de enterarme de su muerte trágica y de los 10 años ya pasados. Nos dejó solos. La elección de las palabras es una cascada de errores. Y me gustaría pasar a un poema, a una serie de extractos que tiene, que se llama Ahora este silencio, que es de la poesía de Guillermo Fernández. ¿En qué archipiélago del día anda la sombra de mi sombra? ¿Quién escribe el adiós? ¿Quién ha partido de una ciudad que no conozco? ¿Quién pesa más en el agua? ¿Tu nombre en el ala de un pájaro o el pan de la tristeza?
Sucede que mi oído se desliza por la curva infinita de la ausencia, como un rumor a la medida de tus pasos. Estoy en el crucero de todos los caminos, plantando signos o árboles extraños, escuchando el tatuaje del eco que el viento trae como flor en los labios. Yo no sé si se ahoga la tarde o la espera, si es tu paso el que cruza la llanura o la sombra de una nube de verano. 2. Bajo tu planta voy, bajo tu planta miro un cielo de palomas, el viaje hacia la fábula, durmiendo en las amarras de los muelles. Ante mis ojos pasas con un aire de abismos inmanentes, lasca de soledad o herida ciega, de mis manos huyendo cuando el alba. Se ha quedado una espina en la garganta y resuena su lampo adormecido en todo lo que digo o lo que callo. Se cierran las ventanas de la espiga que afiló su milagro de verdor ebrio en el itinerario del viento y sus naufragios. 3. Ahora este silencio, su esbeltez de palomar en los desiertos del agua, se queda la hora hablando a solas, la amplitud de la tarde gira y se ahonda en coágulos de palidez inconstante. Solo tú estás aquí, pisándole la sombra a mi tristeza, presente en la afilada veladura que media entre mis ojos y las cosas. Y mi verdad se mueve a ciegas, perro sin dueño, anda y desanda la llanura en busca de otro cielo claro y justo. La tarde resucita, un viaje de agua oscura entre la hierba, peso de palomas en el pecho, tus ojos derramados en horizontes diminutos y el equilibrio exacto de tu sangre como una flor inclinada hacia el olvido. De la palabra a solas. Pues gracias, compañeros, por escucharme y esperamos que sigamos recordando a Guillermo. Gracias por la invitación y pues sí, no sé si felicitar o agradecer el hecho de que la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de bibliotecas, hagan este recuerdo, porque la presencia de Guillermo Fernández tiene una importancia histórica enorme. Tiene para los escritores, particularmente del Valle de México, del Valle de Toluca, que parece que fuera poco, pero es muchísimo, fue un vuelco en muchas de nuestras actividades. Veníamos de una etapa en la que primero en Cuadernos del Estado de México, me parece que publica en aquel tiempo Rodolfo García, Alejandro Fajardo, José Yurrieta Valdés y otros más, crearon esta colección y en ella aparecieron muchos escritores importantes de las primeras décadas del siglo XX. Es una colección que hay que recuperar porque tiene mucha importancia para saber de dónde venimos. Después, en las últimas décadas, no sé si del 70 para acá, hacia fines del siglo XX, la presencia del Centro Toluqueño de Escritores y particularmente del grupo Tunastral, fundado por Roberto Fernández Iglesias, pues crearon todo un ambiente en Toluca que fue otro paso hacia adelante, pero sí la presencia de Guillermo junto con otros personajes como Luis Mario Snyder, como Carlos Elizondo y alguien que se prestó muy bien al mundo de las artes visuales y del mundo literario, Gonzalo Utrilla, pues vinieron a darnos una visión mucho más amplia, mucho más profunda, porque nos hicieron olvidarnos de que somos una isla y de que pues como Toluca no había dos
y sobre todo como los portales de Toluca no había dos, y por lo tanto desde ahí se hacía la literatura, pero no pasaba de ahí. Benjamín Araujo decía bien que teníamos el problema de la muralla china, que era más bien la muralla de la Marquesa, y eso era cierto. Bueno, pues eso lo rompieron Luis Mario Snyder, Guillermo Fernández, Gonzalo Utrilla, Carlos Elizondo y algunos otros escritores y pintores. Esto es bien importante, lo recuerdo muy bien porque en 1993-94 fue cuando Gonzalo Utrilla me presenta a Guillermo Fernández haciendo un señalamiento. Gonzalo le presumía, ya teníamos una amistad por lo menos de unos 6, 8 años con Gonzalo, lo habíamos a fines de los 80, lo habíamos llevado a exposiciones al Museo de Bellas Artes y a otros lugares, y de ahí venía esa amistad con Gonzalo, que viene a resultar con Guillermo Fernández y Dionisio Morales, grandes amigos de Ciudad de México hacia Toluca. Entonces Gonzalo me presenta a Guillermo, derivado del hecho de que yo estudié la licenciatura en la Universidad de Roma y en el año de posgrado de filosofía tuve oportunidad pero no sucedió, pero hablábamos Guillermo y yo, de que estuvimos muy cerca de habernos conocido allá en Roma y en Florencia. Al final de cuentas, gracias a Gonzalo, en el 94 debe ser, fue cuando nos conocimos en una exposición precisamente del Museo de Bellas Artes. En aquel tiempo yo era el director de servicios culturales en el Instituto Mexiquense de Cultura. Desde entonces fue una relación enorme, he llegado a decir con muchísimo afecto y conocimiento, y más ahora que estoy estudiando a José María Heredia, el padre de las letras toluqueñas, que Guillermo Fernández tiene tanta importancia viniendo de fuera, como viene el cubano mexicano José María Heredia. Bueno, pues Guillermo tiene tanta importancia viniendo de Guadalajara hacia Toluca. El cariño que nos tenía era pues casi como entre hermano y un cariño paternal, porque así nos trataba. Era un papá que se enojaba con nosotros, conmigo en particular, pero al final lo ha dicho ahorita, ¿cómo te llamas? Fidel lo ha dicho muy bien, siempre con una actitud pues que solo corresponde a los grandes maestros en la vida humana, que son aquellos que nos hablan fuerte, pero al final nos dan la mano para sacarnos del hoyo, nos dan la mano o nos dan la caricia necesaria, y Guillermo sabía hacer eso, una expresión de hierro con una expresión de pétalo de rosa. O sea, estoy tratando de decirles lo difícil que es comprender la importancia de Guillermo, pero ese fue el paso que hizo, por lo menos en mi vida, de 1994 y hasta su fallecimiento. Como ha señalado aquí Telma Morales, estuvimos ese día, yo llegué muy deprisa a su casa, él siempre jalándome las orejas y haciendo, al final de cuentas les digo, ese abrazo cariñoso, ándale pues ya, ve y haz esto, haz aquello. Siempre fue un papá y un maestro, que es muy difícil en la vida reunir esas cualidades. Normalmente nos encontramos con muchísima gente alrededor, pero muy pocas, muy pocas logran esa presencia, y Guillermo en Toluca, por eso nos van a oír que hablamos y hablamos los que pasemos aquí, y vamos a estar diciendo lo mismo, porque nos reúne un hombre que fue
maestro en la expresión y subrayada de la palabra, y eso solo sucede en la vida humana, en la vida personal de cualquiera de nosotros, muy, muy pocas veces. Entonces ese magisterio que nos dejó Guillermo, que no seguimos a la regla y por eso nos jalaba las orejas, porque, y ya hablé mucho y voy a cortar diciendo esto, mientras hablaban Telma y nuestro compañero, Guillermo era un poeta que tuvo la enorme cualidad de ser un traductor. ¿Y qué pasa con un traductor? Que aprende a amar y aprende a pelearse con las palabras. Entonces Guillermo era un hombre que peleaba con las palabras, hablo en el sentido creativo, y por eso tiene una poesía tan pura, tan perfecta, que de los grandes poetas de ese momento lo reconocían, el propio Octavio Paz y el maestro Alicho Macero, que vino varias veces y pudimos estar con Guillermo y el maestro Ali en la casa de Guillermo en la colonia Independencia o en la colonia Científicos más bien. Entonces, bueno, pues hay muchísimo que hablar, muchas anécdotas, pero yo me quedo con esa idea de que Guillermo pertenece a esa serie de personajes que, como José María Heredia y Heredia, vinieron a dejar su magisterio a Toluca. No es poco, en 200 años que tengamos ese tipo de ejemplos para Toluca, créanlo que es muy difícil, y por eso aquí es más que válido este homenaje que le hacemos a 10 años de su fallecimiento, de su artero fallecimiento. Y bueno, voy a leer el primero que se aparezca para comprobar esa enorme grandeza de Guillermo. El poeta es aquel que quita. He dicho yo en el taller de Óscar Oliva que el poeta es un tallador de diamantes. Desde 94, 95 que estábamos en el taller de Óscar Oliva, esa era la conclusión. Entonces, mientras mejor tallador es el poeta, cuando lo es, tiene la obra, que además tan poca que publicó Guillermo. Le insistíamos, por favor, Guillermo, ¿por qué no publicas más? No, ya hice lo que tenía que hacer y no tengo por qué publicar más, Francisco. Y ahí sí hablaba con dureza, pero vuelvo a decir, siempre estaremos hablando de Guillermo con dureza, pero con ternura. Pues más poético no puede haber en la vida que eso. Bueno, la hora y el sitio. 1. Que se abra pues esa ventana, que el viento endurezca los vapores cercanos a esta incipiente carnosidad. Pincha los significados flotantes que vienen bajando la voz desde el cuarto vecino. Ahora abrirás violentamente mis párpados y me dejarás en ellos 2 heridas. En mi llanto estará el canto de las generaciones recobradas y la memoria de la sangre recordando la luz. Esas manos auscultarán para mí un destino que nada tenga que ver con la vida. Y en esta situación, ponme esa máscara tan funcional y convincente. Algo sabré de mí cuando entrecierre los ojos. Dispongo de poco tiempo para hacer muchas preguntas. Gracias. Yo soy Víctor Nava. Discúlpeme, por favor, porque yo, aunque me resisto mucho a considerarme incapacitado, no lo acepto. Tengo varios problemas, entre ellos el de la vista, y definitivamente no lo acepto como tal. Se me dificulta mucho leer, pero más que incapacitado yo me siento pues más bien limitado en ciertas capacidades, no en todas, ¿no? Y pues primeramente yo quiero agradecer a Luis, ¿quién mejor que él para convocarnos? Él que fue su gran y más cercano amigo,
identificado con él por la música también, una amistad que mantuvieron pues muy estrecha y que pues quién mejor que él para convocarnos a este momento, que no lo considero tampoco como un homenaje porque él se estaría retorciendo si se le estaría homenajeando, ¿no? Yo creo que más bien él está contento porque hay una reunión de amigos que para él sería lo más indicado, ¿no? Bueno, pues yo, aparte de agradecerle a Luis, pues también le agradezco a Guillermo el día que me invitó al taller. Yo estaba en el Instituto Mexiquense con Francisco y pues bueno, yo estaba en la parte editorial y cierta ocasión yo bajé a unas copias, ¿no? Estaba sola el área, yo estaba ahí, de repente pues él entró, yo no lo conocía muy bien, sino físicamente, ¿no? Pero sí sabía de quién se trataba y pues así como medio nervioso como era también, era una de sus características, pues me invitó que al taller de poesía y yo muy reticente le decía que no, yo realmente para talleres yo no estaba, ¿no? Que a mí no me llamaban la atención los talleres, porque, y menos de literatura o de poesía, porque le decía que para mí esas cosas son muy íntimas y que uno no necesita tallerear así, simplemente hacerlas y ya, ¿no? Y ahí están, nada más. Y no, yo me resistía, por más que me decía no. Y luego por ahí dijo, pues que o al de italiano, ¿no? Y entonces ahí sí ya me brincó un poco y me dijo, pues está el de italiano, ve al de italiano. Y yo dije, caray, pues eso ya como que es otra cosa, ¿no? Y así, pues, como que medio indiferente, le dije, pues a ver si caigo por ahí, ¿no? Y ya pasó y se me quedó la chispita aquí de, pues, ¿qué será eso? ¿Cómo será ese taller? Total, el día que llego, pues abro la puerta y ya estaban por ahí Luis, estaban varios, ya estaba conformado ese grupo, en el cual, pues yo con ese problema que tengo, pues yo me consideraba el peor de todos, ¿no? Como dirá Sor Juana, yo el peor de todos porque yo veía cómo avanzaban varios, Sonia, por ejemplo, Luis, varios que pues le agarraban muy bien, pues tal vez por la vista, ¿no? Pero me era muy grato y sí aprendí, aunque yo no considero que como algunos más, yo sí aprendí también del italiano al grado de que con un diccionario pues puedo hacer una traducción, aunque sea leve, ¿no? Y pues más bien, qué bueno que mencionaste a Luis Mario Snyder, porque hay ese paralelo, ¿no? Por el gran legado que nos dejaron los dos, sobre todo porque pues se abstrajeron de su quehacer propio, de su quehacer creativo, digamos, literario, para enfocarse a la obra de otros, ¿no? En el caso de Luis Mario, bueno, pues tanta obra que difundió y que hizo que culminara. Y en el caso de Guillermo, pues bueno, nada menos que la traducción, ¿no? Que para mí es una doble creación, y más por la manera como él lo hacía, siendo súper fiel al texto y a la vez aportando la parte creativa de él. Por eso para mí la traducción es fundamental, y él no por algo pues ganó esa orden al mérito de la República Italiana, con la orden del Commendatore, ¿no? Qué mejor reconocimiento que se lo hiciera la propia República del país de donde él ha traducido a miles de poemas y otras obras literarias, ¿no? Y en ese sentido, ya para terminar, pues yo lo compararía pues con María Félix, ¿no? Porque se decía de ella, incluso yo también decía, no, pues es
bárbara, bella quizás, muchos se le decía que muy bella y todo, pero pues que no sabía actuar, ¿no? Que no, y en esa se queda uno, y yo también lo repetía, hasta que me ponía a ver verdaderamente algunas de las películas primeras o ya con más atención la actuación de María Félix, y yo me retracté, ¿no? Decía, ¿cómo de que no actuaba? Sí actuaba, era una bárbara también, no era nada más la doña Bárbara como por el personaje, sino que era una bárbara actuando, ¿no? Y en ese sentido yo a Guillermo se le dice, bueno, él mismo decía o se consideraba pues el traductor y el poco o nada poeta, ¿no? Pues ahora leyendo más bien y con atención su obra, pues yo creo que estaba equivocado y que era tanto pues poeta como escritor, ¿no? En ese sentido, ese paralelo con la doña, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas que pues nos deben engrandecer, y nosotros como toluqueños pues debemos estar muy orgullosos de tanto de Luis Mario como de Guillermo, porque vinieron a aportarnos lo que nunca hubiéramos esperado, y que pues sembraron a muchos poetas y escritores que pues en este momento debemos de reflexionar en torno a él como el gran amigo y el gran maestro, como dicen, ¿no? Y pues creo que es más o menos todo lo que podría decir de él, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes. Coincido en esta cuestión de que a Guillermo le hubiera gustado siempre las reuniones cercanas entre amistades, entre amigos, amigas, y bueno, sin embargo, este momento también lo aquilato. Gracias, Luis, gracias a todos los amigos y amigas que participan en este recordatorio a 10 años de su asesinato en Toluca, en su casa, cuando iba ya a cumplir 80 años, y pues con tantas cosas aún por compartirnos, ¿no? Entonces, vaya que también es el espacio para que todavía esté vivo el reclamo de justicia, y pues en este sentido yo más bien quisiera compartir algún fragmento que me gusta de creo que leerlo, que siempre tenerlo en cabecera, tener cualquier oportunidad para recomendar su lectura, sus traducciones, es una manera siempre de darle ese homenaje, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero compartir, traía 2 fragmentos, pero también quiero ceder la palabra porque a continuación va a participar Odilon, también un querido amigo, compañero del sector. Y bueno, pues hay una parte de que en el que relata su viaje a Grecia, y es una parte que me conmueve muchísimo, ¿no? Y que por eso lo he elegido. Había escogido también cuando comenta acerca de su primera lectura de San Francisco, pero pues me voy directo a Grecia, ¿no? También para recomendar pues esta obra de Guillermo, ¿no? Que nos regala pues gran parte pues sí de su experiencia, pero también de su gran sensibilidad, de su gran formación que le permitía tener pues un mundo, ¿no? Un mundo estético que compartir y que disfrutar. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quiero compartir. Esta visita a Grecia se dio cuando Guillermo fue sacado casi como criminal por haber pasado fortuitamente una noche en Pompeya, y bueno, él pasó ahí la noche, imagínense, ¿no? Qué derroche pues de placer, ¿no? De esos placeres a los que Guillermo estaba
era pues aficionado, ¿no? Igual como todos, yo creo que estamos aquí. Y entonces, bueno, pues después de haber pasado una noche de contrabando en Pompeya, se dirige, claro que tuvieron que sacarlo, ¿no? Casi él hubiera pasado otras 2 noches o una noche más, ¿no? Pero bueno, lo sacaron gracias a la comunicación con la cónsul que en ese momento estaba en Italia, una amiga suya, y bueno, por eso ese incidente no pasó a mayores, pero pues Guillermo logró pasar esa noche maravillosa en Pompeya. Después se dirigió a Grecia y dice: de camino en la región de Apulia vi desde el tren una imagen tan absurda y asombrosa que me hizo pensar que se debía a un sueño pastoril, pero sumamente bizarro. Un enorme hato de búfalos pastando cerca de las vías del tren. Búfalos en Europa. Más adelante, otro hato de búfalos que miraban melancólicos el paso del convoy. Entonces, temeroso de que me considerara loco, me atreví a preguntar a un anciano compañero de compartimento con trazas de campesino qué animales eran aquellos, y el anciano, después de echar una ojeada fuera del tren, me dijo, como dudando de la seriedad de mi pregunta: «Búfali, sono búfali». Después de decirle que me parecía increíble ver búfalos en Italia, agregó airado: «Non ha mangiato mai lo mozzarella, viene fatta appunto con latte de búfalo, ignorante». Por fortuna, el anciano bajó del tren poco más adelante, sin despedirse de mí, tal vez pensando que yo había querido tomarle el pelo. Ya en Brindisi me dirigí a la questura del puerto con el propósito de que me indicaran el preciso lugar de la carretera donde había muerto José Carlos Becerra. Cité su nombre, el año y el mes de su accidente automovilístico, pero no el día, que no recordaba en ese momento, y un funcionario, mientras buscaba el expediente, me dijo que recordaba el accidente del mexicano, un arquitecto, puesto que vivía a orillas de la carretera estatal número 16, cerca de San Vito de los Normandos. Encontró el expediente y me dijo que el arquitecto Becerra había muerto el 27 de mayo de 1970. Yo había llegado a Brindisi el 26 de mayo, un día antes de cumplirse los 6 años de su muerte. ¿Oscura coincidencia? ¿Quién lo sabe? Le pedí que leyera la parte donde estaban anotadas las señas del lugar del accidente y él, con diligencia, se ofreció a llevarme personalmente al lugar si lo esperaba un poco. Media hora después, abordamos un automóvil y nos dirigimos con rumbo a Santo Vittorio de Normanni. Unos 15 minutos de camino, el carabinero detuvo la patrulla al empezar una curva sobre el terreno elevado. De ahí caminamos un buen trecho hasta llegar a un punto de una valla de contención, precisamente el mismo contra el cual se había estrellado el automóvil de José Carlos, hasta parar en un barranco. Murió en este mismo momento, descurrucado, dijo en voz baja el carabinero, como queriendo aligerar mi pena. El arquitecto era pariente suyo, agregó. Le respondí que no era arquitecto ni pariente mío, sino poeta y hermano por elección, y que me había propuesto proseguir el viaje a Grecia que mi amigo anhelaba, partiendo desde Brindisi. Al regresar al puerto, el carabinero dijo, en un tono de orgullo y alegría infantil: «Usted sabe que nuestro Virgilio murió en Brindisi, ¿verdad?». Le contesté con un sí, muy quedo, como una costra desprendida de una llaga reciente. De vuelta en el puerto, me dirigí al cementerio municipal con el propósito de ver la capilla ardiente donde José Carlos pasó su primera noche en Brindisi, sin ninguna compañía. El resto de la tarde y parte de la noche la dediqué a observar las maniobras de los estibadores,
la constante actividad de las grúas, partidas y llegadas de naves, pero ningún tridente que llevara el poeta de la Eneida. Al día siguiente abordé el transbordador italiano con rumbo a Patras, con la idea de proseguir el viaje a Grecia que 6 años antes José Carlos no pudo realizar. Después de varias horas de tranquila navegación en aguas del Adriático, hicimos escala en Celafonia, esta isla, especie de gran dique natural a la entrada del Golfo de Patras, serena las aguas del Jónico que, como si fueran las de un canal de cientos de kilómetros, penetraba la masa continental hasta el estrecho de Corintio. Durante el trayecto conocí a 2 jóvenes griegos que estudiaban medicina en la Universidad de Roma, quienes me dijeron que iban a Atenas para visitar a un familiar enfermo. Eran hermanos. Entre otras cosas me refirieron que un pariente suyo los esperaba en Patras para llevarlos en automóvil al Pireo y que me ofrecieron llevarme con ellos. Pocas veces he visto paisajes tan ásperos y abruptos como aquellos que vi desde el automóvil en movimiento. La carretera se abría paso por entre lomas y cerros pedregosos con los que raras veces era posible ver, aquí y allá, algún matojo aferrado de una escasa porción de tierra. Las pocas aldeas, sin embargo, asentadas en valles muy estrechos o en inquietantes entresijos de laderas, lucían el verde grisáceo del olivo y el verde turnio de los laureles de la India, oasis en un desierto abrupto y pedregoso. A mano derecha, en la cumbre de una loma cercana a la carretera, vi unas cuantas columnas de una construcción antigua. Es lo que resta del palacio de Agamenón, dijo uno de los jóvenes griegos, dándose cuenta de la fuerte impresión que me había producido sus palabras. El mismo joven le pidió al conductor del automóvil que lo detuviera un momento. Detenido al borde de la carretera, dicho joven abrió la portezuela y me pidió que lo siguiera. Como el calor arreciara, subimos poco a poco aquella loma, donde el único signo de vida eran las bolitas de excremento de las ovejas, y en la cima, las 4 o 5 columnas mutiladas del frontispicio dieron pábulo al poder evocativo y a la imaginación para reconstruir la regia morada del Atrida. El discreto joven griego se abstuvo de hacer el Cicerón y se mantuvo siempre alejado de mí, tal vez fingiendo interesarse en cosas que nada tenían que ver con los escasos restos del palacio. De no saber que los jóvenes griegos tenían cierta urgencia de llegar temprano al Pireo, me habría quedado ahí a esperar la puesta del sol. Poco después bajamos la loma, despacio y en silencio. Proseguimos nuestro camino soportando un calor cada vez más intenso. Dejamos atrás el canal del estrecho de Corintio y más adelante, desde la carretera costera, avistamos la isla de Salamina, donde Temístocles derrotara a Artajerjes en la célebre batalla naval y el principio de un interminable número de navíos fondeando desde ahí hasta más arriba del Pireo. Nunca había visto tantos barcos juntos ni tantos calados que en medio del agua azul parecían enjambres en vilo. Desde los puntos altos del camino veo una descolorida y enorme mancha urbana que partiendo de la costa trepaba vorazmente por los cerros aledaños y pensé en el vergel conocido como Atizapán de Zaragoza. Los amables estudiantes griegos, conscientes de que yo viajaba con escasos recursos económicos, me hicieron el favor de dejarme en un hotelito modesto cerca de la estación ferroviaria, cuyo propietario era amigo de ellos. Al despedirnos, el joven que me condujo al palacio de Agamenón me dio su número telefónico y me dijo que no dudara en llamarle cuando guste. La campechana sinceridad de sus palabras me dejó gratamente impresionado. Poco después tendría otras ocasiones para corroborar la celebrada hospitalidad griega. Después, más adelante, llega al Museo
Nacional de Arqueología, y pues se encuentra con pues una monumental estatua con la que ya había tenido alguna relación, pero no física, digamos, ¿no? Y entonces cuando llega ahí al Museo Nacional de Arqueología en Grecia, dice: en el lugar de la mencionada monografía, compré una modesta guía del museo, solo para cerciorarme de que el Poseidón de Artemisio seguía allí, esa estatua, temeroso de que a la sazón se hallara en algún museo de Nueva York, Londres, París, o nada eventualmente en la colección particular del dueño de la isla de Escorpio. Por fortuna, seguía estando ahí, en la sala número 15, en vista de que eran muchos los visitantes que esperaban entrar al museo esa mañana y que aumentaría con el pasar de las horas. Evité seguir el itinerario recomendado en la guía y en vez de empezar el recorrido desde la primera sala, dedicada al periodo neolítico, me fui directamente a la sala 15, una de las varias dedicadas al periodo clásico. En un lugar de privilegio aislado y bajo la claridad matinal proyectada por una gran claraboya, perfilábase la imponente figura de Poseidón, cuya escalofriante desnudez hallábase cubierta por una verde pátina adquirida durante siglos y siglos bajo las aguas del Egeo. Me aproximé a ella poco a poco hasta alcanzar la distancia que me permitiera verla en todos sus detalles, igual que años después, ante la victoria de Samotracia, quedé como electrizado con la sensación de una energía que, irradiando poderosamente de la nuca, tocaba hasta la más pequeña fibra de mi cuerpo, inundándolo de un extraño calor. Al fin de mitigar aquella sensación tan intensa, tan placentera, que causaba daño, caminé alrededor de la escultura, procurando que la reflexión apaciguara el desenfreno de los sentidos. En vano, aquel era el rostro del Dios que durante tantos años llevaba en las entrañas dibujado. Me di cuenta de pronto que una gran cantidad de visitantes iban y venían en torno al Poseidón, hablando en varias lenguas. En ese mismo momento advertí que una muchacha, de seguro japonesa, estaba junto a mí, mirando fijamente a Poseidón, absorta pero llorando. Hasta ese instante pudo sentir mis propias lágrimas, como si ambos pensáramos en lo mismo. Nos vimos a la cara, ruborizados, esbozando una sonrisa hipócrita. Enseguida, tal vez avergonzados de aquella sonrisa mezquina, caímos en un abrazo repentino y estrecho, del cual nos apartamos quién sabe cuánto tiempo después, pero antes de sentirnos liberados de tal conmoción, al apartarnos del abrazo, pudimos sonreír espontáneamente aliviados y sin decir palabra, nos despedimos ahí con la ligera inclinación de cabeza. Ahito, agotado por la anterior experiencia, dejé para después la visita al resto de las salas, crucé el jardín y caminé mis pasos a la salida del museo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y un abrazo a mi querido Guillermo Fernández, que todavía nos sigue enseñando. Gracias por la invitación, licenciada Trini. Gracias, Luis, gracias, Nacho, y a todos los que en un momento dado nos consideramos amigos del maestro, unos más antes y otros más después, pero fue un maestro para mí. Yo estuve en su taller en Bellas Artes y luego fue mi maestro en la SOGEM. Entonces, coincidimos en muchas cosas y él también caminó mucho mundo, yo poco, pero nuestras pláticas y nuestras aventuras coincidían, y cuando lográbamos reunirnos en alguna ocasión en casa de una querida amiga que también vale la pena recordarla, Elia Gisela Alvarado Navarrete, nos reuníamos, y algo que creo que ninguno sabe es que era un tanguista fenomenal.
bailaba tango exquisito con la maestra Elia Gisero Alvarado Navarrete en su casa, y pues no podía faltar, si no fuera el tequila, pues el exquisito vino Carlos Rossi, con el que amenizábamos las nocturnidades. No quise pasar este momento desapercibido porque son cosas muy gratas y que al maestro le hubieran gustado mucho. Me hubiera gustado que hubieran invitado a Benjamín Araujo, porque también él fue muy amigo del maestro y en muchas reuniones coincidimos, en las que les platico ahorita, y como un breve homenaje le escribí estos poemas narrativos que él me dijo que yo era escritor de cuentitos, no de poesía, y de apelativo me puso el maestrito, y me decía el maestrito porque me parecía yo mucho a un amigo de él, y en su nombre le puso a su taller Joel Piedra, donde salieron muchos exquisitos escritores que en la actualidad los tenemos presentes y nos ponen en muy alto la poesía del Estado de México. Voy a a nombrar estos tres brevedades, poemas narrativos, que se lo escribí en su nombre del maestro, porque él tenía, traté de encontrarlo, pero lo busqué y no lo encontré. Es un poema de fantasmas, le gustaban mucho los fantasmas a él, y en este nombre yo en ese tenor yo le dediqué estos textos. Son 20 brevedades, poemas narrativos, y voy a leerles dos y un poema que le escribí a él. Busco tu nombre. ¿En qué circunstancias de la vida extravié tu nombre? No lo encuentro. Busco a tientas en el sendero del presagio, inmolación de vida para buscarte. Sea en el retrato de la ausencia o en cada flor de bugambilia, en cada pájaro que vuela o en la jaula vacía de mi estadio fugaz de sueños y alegrías. En cada mirar al minutero, mi sombra desaparece como fino aletear del colibrí. Soy un instante, solo un beso en la ruta del exilio. En cada partícula de arena calcinada, el silencio cobra eco y los fantasmas asustados por la luz que calcina las piedras, exhaustos corren en la oscuridad del túnel, donde las sombras son voces de rutina. Y con concluyo. ¿Qué será de los sueños que escapan por las rendijas del alma? ¿Acaso serán astillas de insomnio que sostienen los recuerdos de los hombres? Muchas gracias. Gracias por la amistad con el maestro. Gracias, Luis, por organizar esta lectura, Trini, y además por hacerlo en una biblioteca, que es un lugar muy digno para recordar al maestro Guillermo. Yo conocí al maestro Guillermo en el año de 1996, después del premio, de que yo recibí el premio Elías Nandino en Guadalajara. Pocas semanas después, llego a las oficinas de Vicky Aguirre, que en ese tiempo dirigía la revista La Colmena, y yo le iba a dejar un texto del premio para que se publicara, y literalmente mientras esperaba a Vicky, pues nos topamos, ¿sí? Y se me queda viendo y me dice, ¿quién eres tú? Y yo, Jorge Arzate. Lo sabía, lo sabía. He estado preguntando por ti y nadie te conoce. Digo, no, maestro, no, yo estoy muy alejado de los círculos literarios, ¿no? Y me dijo, me da mucho gusto conocerte. Te habló, yo soy Guillermo Fernández. Le digo, claro, me habló de usted el maestro Jorge Esquinca en Guadalajara, que estuvimos en la entrega del premio, y Jorge me dijo, tienes que conocer al maestro Guillermo y tienes que ir al taller de poesía. Y en efecto, Guillermo me dijo, tienes que venir a mi taller. Jorge me habló de ti y pues te espero al taller. Y entonces yo empecé a asistir al taller de Guillermo de manera asidua. Asistí en lo que quedaba de ese año, que era 96, 97 y 98, porque en 99 yo salí a estudiar a España. Fueron 2 años y cacho que fui asiduo, y agradezco mucho al maestro Guillermo ese taller, ¿no? Porque quizá ha sido la única formación literaria que
que realmente tengo. Quiero decir bueno, también les quiero contar la última vez que vi al maestro. Lo vi en pocos días antes del fin de año de 2011, en diciembre. Entonces yo llegaba a visitarlo, lo visitaba poco, ya después de mi regreso de España, lo veía cada medio año más o menos, a veces iba al taller. El taller al final ya por esa época estaba un poco decaído, no iban muchos contertulios al taller y lo vi en su casa. Entonces tomamos un vino, pero estaba tristísimo. O sea, ese día estaba muy triste, Guillermo. Diciembre lo ponía mal, se ponía muy mal. Al final se sintió mal, le cayó mal el vino y me dijo: maestrito, nunca te vayas a quedar solo, es terrible. Al final, como yo lo vi muy mal, raro, porque él aguantaba mucho y ese día se puso muy mal, pues lo dejé y ya no lo volví a ver, yo creo que el maestro Guillermo fue muchas cosas, ¿no? Fue maestro, fue amigo, fue un gran amigo, ¿no? Y de muchos de los que estamos aquí. Pero miren, pensándolo un poco con calma, fue algo más, porque en Toluca ha habido muchos maestros de literatura, muchos eruditos que han pasado, incluso toluqueños o de fuera, que han llegado aquí, como ya se ha mencionado, pero creo que el maestro era algo más, ¿no? Era algo muy especial, único, que creo que no habrá, que era como una especie de monje franciscano. Además él decía que era franciscano, de la palabra, ¿no? El maestro construyó durante su vida, su biografía, una especie de moral, una moral en torno a la palabra, ¿sí? En donde la palabra, en particular la palabra poética, era todo, era la belleza, representaba la verdad, ¿sí? El bien, y por eso, y yo creo que eso es lo que en lo particular, y creo que a muchos de nosotros nos legó, ¿sí? Nos legó esa moral en torno a la palabra poética, ¿no? En donde luego entonces esta palabra poética no puede ser mancillada, no puede ser ensuciada, no puede ser violada, usada siquiera en otros términos, ¿no? Creo que ese es el gran legado, es un legado ético, un legado moral, y al mismo tiempo es un legado estético, también una visión estética de lo que es la poesía contemporánea, ¿no? Creo que esta labor que hizo Guillermo durante su taller, sobre todo en el taller y su vida en Toluca, pues ha hecho posible que hoy en día en Toluca existan un grupo de poetas, pues que sepan apreciar la poesía en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que incluso Toluca pues destaque, ¿no? Dentro del ámbito nacional en términos de lo que es la poesía, ¿no? Quiero leerles un par de textos de este libro, de la hora y el sitio, que fue publicado en 1973. Me parece que es un libro que retrata muy bien al maestro Guillermo. No me lamento porque existe, sino porque no existe. Los días desdentados pueden hablarme con voz de niño o intentarlo la lluvia como un loco que habla con los ojos cerrados. Mi corazón hollywoodense exige para mi infancia una casa muy blanca, con 90 ventanas abiertas al estío. Para mi adolescencia, las palabras Isabel, Estambul, Nueva Zelanda. Para estos días en que me da por mirar el fondo de mí mismo, basta un poco de carne en el hocico de la lujuria. Me falta juventud para vender el alma. Estoy cansado de rascarle a las palabras y esta urgencia de hablarle a mi propio corazón y que me crea. 8 años de silencio sobre ti y sobre ese montón nada ha cambiado. Los poetas con sus versitos, las nalgas con sus pájaros. Ninguna raíz nutre el orgullo. En pie la misma ruina de la casa, hechas en serie,
indistintas libreas para los buenos habitantes que reparten codazos para respirar un poco de aire. De vez en cuando, los domingos, salen al campo y por una veloz autopista ganan su Arcadia. Viejo Walt Whitman, tú que sabes. En nuestros días ya no hay actos desmesurados. Digerimos el 10 de junio y Tlatelolco como la oveja más dócil del rebaño. Estoy mirando a la derecha y hacia abajo mientras dejo que el buitre me contemple. La vida se ha burlado de nosotros. Lo hará también el polvo de la muerte. Lamento mucho que a 10 años no se haya resuelto el caso del maestro Guillermo. Lamento mucho pensar en su biblioteca, o quién sabe qué será de ella, en su casa, quizá encerrada, llena de polvo. Lamento mucho que no se haya podido rescatar ese disco, esa computadora y ese disco duro, en donde está guardada parte de su obra de traducción. Y lamento mucho, Guillermo, que no estés entre nosotros. Gracias. Y bueno, ¿qué decir de Guillermo Fernández a 10 años de su asesinato? Realmente Guillermo era un gran poeta, un traductor de la realidad y un gran traductor de la poesía italiana, el más grande. Era siempre un honor convivir con él. Nosotros allá en el antiguo Instituto Mexiquense de Cultura, bueno, pues daba los talleres de poesía y el de traducción de italiano. Tuve la oportunidad de tomar el de traducción de italiano y era un gusto cada lunes salir y que siempre nos dijera, ¿saben qué? Le falta algo a mi computadora, está fallando, ¿por qué no me acompañan y vemos qué pasa? Y ya sabíamos que lo que pasaba después era una rica y deliciosa pasta, unos buenos caballitos de tequila, un café y una plática que se alargaba siempre hasta las 4 de la mañana, ¿no? Que para nosotros era terrible porque al otro día era casi que llegar a la casa a las 5, levantarse e irse a trabajar nuevamente el martes. Y siempre un gran conversador, no dejaba espacio para que uno pudiera dejar de maravillarse con todo lo que contaba acerca de sus viajes, acerca incluso de política, de la poesía. Y bueno, créanme que para mí, bueno, fue un gran honor y un gran placer haber contado esos últimos años con su amistad, con su cariño sobre todo. Y bueno, quedaban incluso algunos planes, ¿no? Quedamos con Luis, con Carlos, ir a ver a Arvo Park, que ya nunca pudimos hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a leer algunos poemas precisamente porque la voz de Guillermo Fernández aún sigue viva a través de sus poemas y de sus traducciones. Porque bueno, la traducción a fin de cuentas para Guillermo era algo sumamente importante. Traducía lo que él quería, lo que amaba, y realmente también era una reinterpretación de los autores que traducía. Y bueno, me voy a permitir leer 3 poemas, dos de él y una traducción. No tengo ahora más verdad que este techo que se derrumba, este viento que llega a casa a preguntar por el peso de las cosas, por la tristeza de Guillermo Fernández, por el alma tersa de tantas abolladuras, por la maravillosa miseria. La soledad es cosa mía, resplandece en todo lo que amo. No hay más verdad que la acrobacia de quedarse a solas, algún gemido en una bolsa de papel o el discurrir de la sangre que no sabe a dónde va. Me había hecho la promesa de no volver a mi cancioncita triste, de saciarla ahora con un grano de anís, con una nube niña durmiendo en la palma de mi mano. Ahora vuelvo a casa como un criminal,
Alguien me la pide implacablemente desde la sombra. Tropiezo a cada paso con la polvorienta tristeza. Nuestras cosas están en sus sitios, hundiéndose. Toco tu mano en la llave del agua, en la cama revuelta, en el pliegue más hondo de la sábana. Si tú supieras cómo me aterra la limpidez del aire, el insomnio, ese tren que nunca llega al mar. En veces me devora la rabia y me largo a las calles, husmeo en los basureros, en los parques. De la carnicería obtengo espléndidos trozos. Mis compañeros de trabajo me oyen hablar a solas como un tonto. Y en todas estas noches remastico las cucarachas de la soledad. El segundo, bueno, es una traducción que hizo de Giuseppe Ungaretti y se llama Soy una criatura, y creo que el final de este poema retrata mucho de lo que era Guillermo, ¿no? Guillermo vivió como nadie, y por eso digo que este poema es parte de lo que yo creo que era la vida de Guillermo. Se llama Soy una criatura. Como esta piedra de San Michel, tan fría, tan dura, tan reseca, tan refractaria, tan completamente desanimada. Como esta piedra es mi llanto que nadie ve. La muerte se paga viviendo. Y digo que es una forma en la que Guillermo vivió, porque Guillermo pagó esa vida con creces y vivió muy bien. Y el último que voy a leer es he bajado a la calle pensando que llamabas. Solo hallé sombras y una uñita de luna en tanto cielo menesteroso. Subo nuevamente la escalera sin saber hacia dónde, y vuelvo a oír tus pasos en el reflujo de la sangre, en el reflujo de la sangre que se agolpa y me lastima donde más dueles, donde más faltas. La esperanza de reencontrarte no envejece. Por las mañanas se mira en el espejo los años de la cara. Nada en ti ha cambiado, le digo, y me sonríe con un poco de lágrimas. Bueno, pues muchas gracias, y seguimos recordando a Guillermo Fernández, que está aquí en sus poemas y en sus traducciones. Gracias. Buenas noches, agradezco a Luis García, nunca voy a terminar de agradecer a Luis García, agradezco a Edgar y a Carlos. En verdad, si Guillermo estuviera aquí y esto no fuera una conmemoración, sino un homenaje que nunca llegó, y fuera una fiesta, aún así estaría increíblemente incómodo y molesto, y lo expresaría, y seguramente lo habría rechazado, como rechazó un premio poco antes de ser asesinado. Voy a leer una traducción, es un poema de Mario Luzi. Muere ignominiosamente la República. Ignominiosamente le espían en los últimos momentos sus incontables bastardos. Ignominiosamente se afilan el pico los cuervos en la estancia contigua. Ignominiosamente riñen sus huérfanos. Entre sí se destrozan ignominiosamente sus chacales. Todo sucede ignominiosamente, todo menos la muerte misma. Quiero darme a entender ante no sé qué tribunal de alguna soñada equidad, pero ya es cosa juzgada. Es cierto que Guillermo fue un personaje que nunca vamos a terminar de descubrir, y cada uno tiene su Guillermo, pero lo cierto también es que no vamos a poder domesticarlo y no vamos a permitir que lo domestiquen. Cada vez que yo escribo algo, pero también cada vez que tomo una acción que puede ser, que va más allá de mí, me pregunto qué pensaría Guillermo. Y no espero siquiera que estuviera orgulloso de mí. Me conformo con que no estuviera avergonzado y que no sintiera asco moral.
que es una sensación, una respuesta primaria que comparto con él y que creo que hace mucha falta en el mundo. Y bueno, pues ya expresé que Guillermo estaría incómodo en este momento, pero sirva para para luchar para preservar su legado y defenderlo y difundirlo, y también sirva a esta ocasión para exigir justicia hasta que la justicia sea. Eso es todo, gracias, y cedo la palabra a Trini Monroy. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora unos audios de alguien que nos mandó el mensaje, que no pudo estar aquí, pero que nos manda un mensaje. En la Casa de Cultura de Toluca, hace 10 años, para platicar, recordarnos y recordarnos con él, recordarlo a él a partir de las anécdotas de otros, identificarse con esas anécdotas, aunque no hubiese estado presente, ciertos detalles, el cenicero en la mesa, en las formas del sillón, el sabor de la pasta, el café con cardamomo. Tengo muchos recuerdos del maestro. Realmente es el único maestro que he tenido hasta la fecha. Cuando lo conocí tenía por ahí de 17 años y ahora ya estoy cercano a los 40 y no he encontrado, tampoco es que lo busque, un maestro como él, alguien que me tenía paciencia, con el que me identificaba tanto en lo poco sociable, con las contradicciones evidentemente, que son una verdad por lo menos en lo que yo conocí del maestro. Poco sociable ante ciertas cuestiones, pero muy sociable en el momento de reunirse con sus amigos para hablar de poesía, de italiano, de literatura, de la vida, en las aulas de la Casa de Cultura y luego en su casa, donde aprendí tanto y donde tengo recuerdos muy presentes del maestro. Es una memoria muy vigente. Es tan importante para mí toda la influencia del maestro sobre la forma de ver la vida, de ver el arte, de ver la literatura, de ver la cultura, que tengo tatuado un poema del maestro titulado A la rabia, y que me puse por admiración, por cariño, por agradecimiento. Me daría mucho gusto estar con ustedes para recordarnos y recordarlo. Pero sé que estamos presentes con él de alguna forma en nuestras vidas cotidianas. Les mando un abrazo enorme y un abrazo lleno de cariño y agradecimiento al gran maestro Guillermo Fernández. Chao. Bueno, vamos a oír un segundo audio. Hola a todos, buenas tardes. Soy Amelia Suárez Arriaga y les agradezco esta oportunidad de poder participar con un audio en este evento para recordar al querido Guillermo. Me disculpo, no pude asistir de manera presencial por cuestiones familiares, pero aquí estoy y me gustaría compartirles algunas cuestiones. La verdad es que es increíble que hayan pasado ya 10 años desde aquel horrible 29 de marzo
de 2012. En ese entonces, a estas horas, justamente yo estaba en la Ciudad de México, en la Casa del Poeta, en la presentación de los libros de dos jóvenes autores de Bonobos, esta editorial de poesía que Guillermo nos animó a crear a Santiago Matías y a mí años atrás. Y bueno, aquí cabe decir que no solamente nos animó, sino también nos orientó, nos presentó el trabajo de muchos poetas, nos dio consejos, nos regañó, por supuesto, y finalmente de manera muy generosa, como siempre lo fue, nos entregó su versión corregida y aumentada de Mamá Morfina de Eros Alessi para que pudiéramos inaugurar la editorial. Nos dio muchísimo gusto y bueno, estábamos verdaderamente felices de poder abrir esta editorial bajo el amparo de Guillermo, quien siempre se entusiasmó mucho por el proyecto. Ese 29 de marzo de 2012, nosotros estábamos en Casa del Poeta. Estábamos muy contentos porque estábamos haciendo la presentación de estos dos libros y todo parecía transcurrir de manera normal. Jamás hubiéramos podido imaginar que mientras estábamos dando lectura a alguno de los poemas de estos jóvenes autores, jamás no hubiéramos imaginado nunca el horror que se desataría los días siguientes cuando nos enteramos del asesinato de Guillermo. Me acuerdo que después de la presentación, como se acostumbra, todos los asistentes fuimos a cenar y a tomar una cerveza. Estábamos conviviendo todos, platicando. No sabíamos, no teníamos cómo saberlo, que mientras estábamos ahí conversando con los amigos poetas, Guillermo estaba en su casa siendo asesinado. Algunos meses atrás, Santiago y yo habíamos invitado a comer a casa a Guillermo. Santiago cocinó una pasta que a Guillermo le pareció muy garigoleada, nos reímos mucho de eso, pero bueno, finalmente se la comió, o eso creo. Cuando nos sentamos a la mesa, me acuerdo que mi hija, que en ese entonces tenía 11 años, se acercó a Guillermo con mucha timidez y sin saber cómo saludarlo, si decirle buenas tardes señor o buenas tardes maestro, si darle la mano o no. Bueno, pues se acercó a Guillermo para saludarlo de beso, eso le pareció a ella que era lo mejor. Y Guillermo la detuvo, puso distancia y le dijo bromeando, para un momento, ¿acaso quieres besarme? Y soltó la carcajada mientras mi hija, muy apenada, le decía, no, señor, discúlpeme, no, para nada. Bueno, pues ya, carcajadas y como siempre ese sentido del humor que tenía Guillermo en todo momento. Y la verdad es que nos hizo mucha gracia porque mi hija estaba toda apenada, pero Guillermo muy, muy divertido. En esa ocasión, cuando terminamos de comer, nos fuimos a la sala. Con tequila en mano, el que tanto le gustaba a Guillermo, estuvimos un rato platicando, todo con normalidad, con risas, con anécdotas, hasta que salieron a colación dos temas escabrosos. La muerte del poeta Wilson Bueno, de quien habíamos publicado en Bonobos Mar Paraguayo, había sido asesinado en su casa mientras estaba sentado a su escritorio, pues mientras estaba trabajando justamente, y Guillermo no lo sabía. Se estremeció muchísimo cuando le comentamos pues este suceso tan horrible, y se quedó muy, muy impactado. Durante un rato se quedó pensando en lo terrible que debió haber sido los últimos momentos del poeta Wilson Bueno. Y bueno, ya seguimos platicando de otras cosas para aligerar la tensión que se había causado. Y después de varias horas, a Santiago se le ocurrió con mucha diplomacia
preguntarle a Guillermo algo que ya le habían preguntado muchos amigos acerca de si había pensado en hacer su testamento, porque, bueno, amigos como Hernán Bravo Varela o como Jorge Esquinca ya le habían sugerido a Guillermo que, pues, que era mejor que lo elaborara su testamento, porque pues uno no sabe qué puede pasar y que es un trámite que todos absolutamente debemos hacer, pero a Guillermo le molestaba mucho esto. Los amigos le decían, es que no te estamos pidiendo que consideres la idea de hacer un testamento porque estemos pensando en que nos dejes algo, en lo absoluto. Solamente es una manera de estar pues con un poco más de seguridad, ¿verdad? Ante la incertidumbre, no sabemos qué vaya a pasar y bueno, creo que todos lo debemos hacer. Pero Guillermo se molestaba muchísimo cada vez que se tocaba ese tema. Y en la sala, después de la comida, bueno, pues no fue la excepción y se molestó muchísimo y le dijo a Santiago, bueno, y a mí también, que pues que no pensaba hacer el testamento y que si algo llegaba a pasarle, los amigos sabrían qué hacer. Así, tal cual, eso fue lo que dijo Guillermo. Esa fue la última vez que convivimos con él, porque estábamos esperando a que se le pasara un poco el coraje para después volver a reunirnos, pero pasaron algunos meses y cuando nos enteramos de su asesinato yo inmediatamente recordé sus palabras y no sabíamos qué hacer. Los amigos no solo no sabíamos qué hacer, sino tampoco podíamos porque no éramos sus familiares y había muchos trámites que hacer y que no podíamos tener esa libertad porque por ley no nos lo permitían, tenían que ir los familiares, quienes llegaron de otros estados para ver lo de su funeral y de su entierro. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que cada vez con mayor frecuencia sueño con Guillermo, sueño que voy a su casa como antes, en esas reuniones que hacía después de su taller de poesía y que eran famosísimas porque eran largas noches de tequila, de cigarros y de la comida que generosamente nos preparaba Guillermo. Y cuando sueño con él, le pregunto casi siempre que dónde ha estado, ¿no? Que no lo he visto en mucho tiempo y él me contesta que si estoy loca o qué, porque él nunca se ha ido, ahí ha estado como siempre en su casa de Toluca. Y entonces en el sueño me da mucho gusto, me alegro y me convenzo de que toda su muerte violenta no fue sino una pesadilla. Ha sido muy difícil procesar el duelo. En la sala de mi casa tengo un retrato de Guillermo y cada vez que lo veo me quedo pensando que tal vez lo que me dice Guillermo en el sueño es cierto, que no se ha ido del todo, que aquí, ha estado siempre, observando cómo sigue la vida y observándonos a todos, seguramente con una sonrisa, con ese sentido del humor tan maravilloso que tuvo siempre. Así quiero pensar que aquí siempre ha estado en la memoria de todos. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado, espero no haberlos aburrido y les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Amelia, en la distancia también. Y bueno, lo que estamos viendo son unas animaciones hechas por Irma Bastida, quien también era amiga muy querida de Guillermo, y ella nos la mandó como su participación en este homenaje. Y bueno, sí, también un aplauso a Irma. Y bueno, para cerrar, yo que creo que soy la única que se ha sentado en este sillón y que no conoció a Guillermo, pero que sin embargo
recibió una estafeta en torno a lo que él dejó, a su herencia, y que hemos intentado, ¿no?, hacer lo que esa obra se merece, y creo que es parte de todo. Él no me conoció, yo no lo conocí, pero el destino nos llevó a este punto, a estar juntos, y no nada más yo entré a su mundo de las letras, sino que también me heredó a sus amigos que me ayudaron a entrar en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer principalmente a Luis, que ha sido el autor intelectual de todo esto, a Carlos y a Edgar, que son parte de este motor, de todo este impulso que siempre queremos seguir dando a la obra y al legado de Guillermo. Y bueno, quisiera cerrar con este poema que me parece adecuado para el momento. Bajo llave. Desapareces y agrietas el espacio. El tiempo pasa por las cosas lamiendo la existencia con su lengua de polvo. ¿A dónde llamarte? ¿A dónde ir sin que tu ausencia me haga caer de nuevo en su emboscada y me ahogue en esa lluvia de ceniza? Tras la ventana me llaman los trabajos y los días. Corro cortinas y los dejo en blanco y te aguardo en casa, masticando un pan de lágrimas, oyendo al mismo Mahler, oyendo por los libros como de ciertos hospitales. Cuando te vas, se amotinan en casa las palabras, me encierran bajo llave, afilan las cucharas, me miran con los ojos, carcomen mis oídos con las mismas patrañas. Tú sí sabes ahorcar la luz bajo tu puño. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, de verdad, esto es muy importante para nosotros y parte precisamente de lo que tal vez a Guillermo no le hubiera gustado que hiciéramos, pero que debemos hacer también para que ese legado siga vivo y continúe entre nosotros, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar acá, pues gracias a todos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.